Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos de vuelta, la verdad que con un tiempito de ausencia, pero bueno, acá retomando con estas reflexiones del Evangelio, tratando de acompañarnos en esta vida, en nuestra oración cotidiana. Así que bueno, estamos comenzando después del domingo que celebramos la Santísima Trinidad. Volvemos a retomar lo que es el tiempo ordinario, el tiempo durante el año, en la novena semana durante el año. Y vamos a leer del Evangelio de Lucas, que dice así. Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió otro servidor, y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió un tercero, y a este lo mataron, y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, vayamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud y dejándolo se fueron. Palabra del Señor. Bueno, y acá estamos entonces con esta lectura que acabamos de escuchar y me surgen a mí personalmente varias preguntitas que nos podemos hacer. Primero, digamos, estos viñadores que habían recibido esta viña y estaban trabajando ahí y fueron varios a percibir esos frutos. Entonces yo pensaba directamente, bueno, cómo nosotros tratamos aquellos que nos vienen a hablar de Dios, a hablar de la fe, cómo nosotros por ahí nos plantamos ante estas situaciones, ¿no? Porque puede ser que lo tomemos con humildad y que siempre tengamos ese deseo de aprender, ese deseo de seguir escuchando la novedad que la palabra de Dios tiene para decirnos, ¿sí? O decimos, no, yo ya sé todo y entonces vos qué me vas a venir a decir a mí y podemos llegar a maltratar, ¿no? Porque nos creemos que ya lo sabemos todo. Entonces, pensar, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo me siento yo ante aquellos que me vienen a hablar de la palabra de Dios? Y fundamentalmente, ¿cómo me planto yo ante la palabra de Dios que viene a mí de maneras totalmente diferentes, por una persona, por alguna frase que viene? ¿Cómo la tomo? ¿Cómo la recibo? La recibo con esa novedad, con ese oído atento a la hora de ponerme a escuchar la palabra de Dios. Pensar, ¿no? ¿Cómo estoy yo referente a la palabra de Dios que viene a mí? Y después me surgía por ahí un poco apretado, ¿no? Pero esta cosa de, bueno, matemos al heredero y hagamos nosotros la herencia, ¿sí? De la viña. Y yo pensaba en muchas situaciones, no solamente a nivel eclesial, sino también en distintos niveles, nosotros podemos caer
en esta misma situación, ¿no? Adueñarnos de lugares, adueñarnos de puestos, adueñarnos de ciertas circunstancias y creer que todo termina dependiendo de nosotros. Y, y nos olvidamos que las cosas están antes y seguirán después, que nosotros somos una parte de esa historia, esa rica historia que tienen las cosas. Hablando por ahí eclesialmente, una parroquia, la iglesia en general, tiene mucha historia atrás y que nosotros tímidamente nos acercamos a aportar la novedad que nosotros podemos dar, ¿sí? Y que después otros seguirán aportando, pero no adueñarnos, no querer matar al heredero y quedarnos nosotros en ese lugar, porque somos efímeros en la gran historia de la salvación, en la gran historia de la redención, somos casi un paso efímero al cual nosotros nos tenemos que preocupar no de adueñarnos, sino más bien de aportar lo que nosotros tenemos, nuestro don, para lo que hemos sido creados, aportar lo nuestro, poner nuestro granito de arena en esta rica historia de la iglesia, en esta rica historia de la vida, de la humanidad, porque todo eso puede pasar en todos lados, en una empresa, en nuestra familia, sí, siempre ir con humildad encarando las situaciones, poniendo todo lo nuestro, lo que está a nuestro alcance. Que Dios te bendiga y Nuestra Señora de la Merced te acompañe siempre.